Hola, en el vídeo de hoy vamos a hablar de los DTOs, que ya los hemos ido mencionando en vídeos anteriores. Básicamente un DTO, que son las siglas de Data Transfer Object, son objetos que vamos a tener en nuestro modelo, pero que no van a ser clases que al final son entidades como cliente, empleado, todas estas que hemos estado viendo, sino que van a ser objetos para transferir datos. Entonces aquí en la imagen tenéis pues, un ejemplo. Imaginemos que tenemos una entidad cliente con esos atributos que veis aquí. Tenemos una entidad domicilio también con sus atributos, que tendrían su @entity, serían tablas dentro de nuestra base de datos, y lo que queremos es, en un momento dado, a un usuario, a través de una API o a través de una vista, como fuese, enviarle ciertos datos de cliente y domicilio, pero no todos. Entonces, una forma es construir una clase ad hoc, por así decirlo, solo con los datos que queramos. Pues cogeríamos el ID y el nombre, lo cogeríamos del cliente, y de la entidad domicilio, pues cogeríamos los datos que nos hiciese falta. Esta sería la idea de los DTOs. A veces vamos a añadir atributos de distintas clases y otras veces, pues a lo mejor lo que nos interesa es simplemente no darle todos los datos de una entidad, pues porque son muchos, por seguridad o por simplificar. Si vamos al ejemplo que estuvimos viendo en el vídeo anterior, pues bueno, por ejemplo, para dar un alta, yo como un empleado tenía un departamento, pues tengo que darle toda la entidad departamento. Pues a lo mejor con darle simplemente el ID, si yo aquí en vez de esto lo que tuviese fuese un departamento ID 1, el nombre lo podemos obtener nosotros en el servidor. Por otra parte, aplanaríamos el objeto en sí, con lo cual nos quedaría más sencillo. Luego también teníamos otro que era el getEmpleados. Si lo lanzaba, pues veis que me devolvía pues, todos los atributos de los empleados. Pues a lo mejor hay ciertos datos, como puede ser el salario, que no lo quiero enviar. Y otra vez lo mismo, pues a lo mejor del departamento solo me interesa el nombre por aplanar la estructura del archivo JSON. Fijaos que estas son dos entidades muy sencillitas y que ya tengo dos niveles. Que a su vez el departamento tuviese dentro otros objetos, o pensad que los empleados tuviesen pues 50 o 100 atributos, pues en muchos casos le estamos dando demasiada información y con una estructura demasiado compleja al cliente. Y ahí es donde entran los DTOs. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en nuestros proyectos es dejar todas las capas de repositorio y servicio tal cual están, pero en el controlador, a la hora de enviar los datos al usuario, antes de enviárselos, pues podemos hacer ciertas conversiones para adaptarlos a los DTO. Y a la vuelta, igual, pues a lo mejor cuando el usuario nos envía datos en un put o en un post, antes de enviárselo a la capa de servicio para que ejecute la lógica de negocio, pues lo que tenemos que hacer es convertirlo de DTO a entidades de nuestro modelo. Tenemos una utilidad que se llama Model Mapper, la vamos a ver luego, pero por ahora vamos a hacerlo, por así decirlo, a mano. Vais a ver que es algo muy sencillito. Entonces, vamos aquí a Empleado Controller y vamos viendo dónde podríamos utilizar esos DTOs. El primero es este que estábamos comentando ahora. Yo, cuando me piden todos los empleados, devuelvo todos los datos de un empleado. Cuando a lo mejor me interesan darle menos datos, pues vamos a hacer eso. Vamos a hacer un DTO para empleado, para el listado de empleados, en el que no incluya ciertos datos, como puede ser el salario. Bueno, vamos a incluir, por ejemplo, solo el nombre y el email. Y por otra parte, vamos a hacer que el departamento, en vez de dar todos los datos del departamento, simplemente el nombre del departamento. Entonces, ¿cómo haríamos? Bueno, pues vamos a hacer un paquete aquí nuevo que se llama DTO, y aquí vamos a meter todos los DTOs que me hagan falta. Entonces, el primero que vamos a hacer se llamaría empleado list DTO. Vamos a hacer que todos acaben en DTO, y como es para la lista de empleados, pues le podemos llamar así, empleado list DTO. En teoría esto sería una clase, aunque también podríamos utilizar un record. Los records, no sé si los conocéis, aparecieron en Java 15, Java 16, por ahí, y son clases inmutables, es decir, que cuando las creamos con su constructor luego ya no podemos modificar el valor de sus atributos, y que ya vienen con getters por defecto, vienen con equals, con hashcode, es decir, ya tenemos código hecho. Vendrían a sustituir un poquito lo que hace Lombok, lo que pasa es que, bueno, por otra parte son inmutables. Entonces, las podríamos utilizar aquí porque son clases que no vamos a trabajar con ellas, pero luego vamos a ver que esa utilidad de la que os hablaba del Model Mapper tiene algún tipo de incompatibilidad. Entonces, bueno, luego si queréis ponemos el ejemplo. En principio, para no complicarlo mucho, vamos a hacerlo en modo clase, y aquí tendría pues los atributos que queramos mostrar en esa lista de empleados. El ID, el nombre, el email, y por último, del departamento, pues su nombre. Luego también os explico por qué le he dado exactamente este nombre exacto al atributo. Y como siempre con Lombok, pues le podemos dar @data, constructor con todos los argumentos y constructor sin argumentos. Como comentábamos antes, obviamente no va a aparecer ni entity, ni @id, ni ningún tipo de esas anotaciones que hacen referencia a base de datos. Aquí no hay base de datos.
Bueno, entonces ya tendría listo el DTO. Entonces, volviendo aquí al empleado controller, diríamos que el showList lo que va a devolver es una lista de empleado list DTO. Importamos. Y ahora entonces lo que no podemos hacer es devolver el obtener todos porque era una lista de empleados. Lo que necesitamos es convertir cada empleado a su empleado DTO. Entonces, para no meterlo dentro del controlador, que decimos que los controladores solo se encargan de la entrada y la salida, lo mejor es que hagamos un componente nuevo que se encargue de estas operaciones. Podemos meterlo en el paquete de servicios o también podríamos crear un paquete nuevo que se llamase utils o utilidades, porque realmente esto no es lógica de negocio, sino que son utilidades de transformación de datos. Entonces, si queréis, aquí hacemos un nuevo paquete y dentro de este paquete creamos este conversor y le podemos llamar empleado DTO converter, por ejemplo. Y aquí podemos meter todos los métodos, todas las operaciones de conversión de empleado a DTO entre los distintos DTOs que haya. Como esto queremos que sea un bin gestionado por Spring para poder inyectarlo cuando me haga falta, pues le voy a poner aquí la notación component, que sería el equivalente a service o controller o cualquier otra de las anotaciones que generan bins. El primer método entonces que me haría falta era este, un método al que le pasamos una lista de empleados y me devuelve una lista de empleados DTO. Le podemos llamar así convert list empleado to DTO. Y me pasan una lista de empleados. Entonces aquí querríamos la lista vacía y para cada empleado de la lista de empleados lo convertimos. Aquí podemos hacer un método que me convierta un solo empleado a un solo DTO, así seguro que luego lo podemos reutilizar. Esta sería su firma y simplemente pues sería crear el DTO y devolverlo. Podemos hacerlo directamente. Return new empleado list DTO y lo primero que tenía era el ID, sería empleado get ID, luego tenía el nombre, empleado get nombre, luego tenía el email y luego tenía el nombre del departamento, empleado get departamento get nombre. Fijaos entonces que es simplemente llamar al constructor e ir cogiendo los atributos que me interesan de empleado e ir pasándoselos al DTO. Y simplemente sería eso. Entonces ahora aquí directamente disvert empleado DTO empleado. Importamos el array list y finalmente el return. Y con esto ya tendríamos resuelto los dos métodos que me hacen falta. Si os gusta más la programación funcional, pues esto también lo podríamos hacer con programación funcional. Ponemos estos comentarios y vendría a ser algo como la lista de empleados que me pasan, la convierto en stream, luego empleando la referencia a métodos puedo hacer el map a convert empleado to DTO y esto lo convertimos en un array list. Y return. Cualquiera de las dos posibilidades nos da el mismo resultado, aquí lo que prefiráis. Entonces ya tendríamos hecho este primer conversor. Vamos entonces a volver al controlador. Vamos a iniciar entonces este conversor que hemos creado, empleado DTO converter, y aquí simplemente pues llamamos a ese conversor. Haríamos empleado DTO converter, el método era convertir lista de empleados to DTO y le pasamos como parámetro el obtener todos que teníamos previamente. Y con esto ya estaría funcionando. Vamos a probarlo. Volvemos a Thunder Client, pedimos todos los empleados y vemos que ha funcionado correctamente. Me da los dos empleados, ya solo los campos que necesito, de una forma pues mucho más plana. Entonces veis que es muy sencillo, es simplemente jugar de un objeto a otro. ¿Dónde más podríamos utilizar DTOs? Pues aquí sería el mismo, en empleado podríamos tener este mismo DTO u otro totalmente distinto. Por hacer algo también que cambiar un poquito, postmapping. Entonces, cuando a mí me mandan un empleado, pues otra vez ocurre lo mismo. Me están mandando todos los datos del departamento, cuando a lo mejor si me envían solo el ID del departamento, yo en el servidor, en el servicio, ya soy capaz de obtener los datos del departamento. Y por otra parte, pues a lo mejor hay algún dato, imaginemos, pues por poner un ejemplo, pues que en activo, pues que cuando los dé de alta vamos a suponer que todos están en activo, es decir, que esto sería true, por lo tanto no hace falta que el usuario me introduzca esos datos. Entonces, este podría ser un ejemplo en el que en el postmapping, pues en vez de un empleado completo, me darían pues otra vez un DTO. Vamos a repetir el proceso y si queréis este, pues sí que lo vamos a hacer con un record. Entonces, volvemos a DTOs, creamos un nuevo DTO, a este le podemos llamar empleado nuevo DTO. Vamos a hacerlo entonces si queréis como record y la sintaxis del record
es que aquí entre paréntesis le pongo esos atributos del que él me va a hacer los getters. No hace falta definir el acceso porque son privados. Entonces aquí simplemente pondríamos los atributos que quiero que tenga este empleado nuevo DTO. String nombre, string mail, me hace falta también el salario, el género, pero el atributo de en activo no se lo voy a poner porque ya digo que lo voy a poner siempre a true, y del departamento pues solo el ID. Y así quedaría definido ya lo que es el record. Aquí podríamos meterle otros métodos, pero no nos van a hacer falta, y el constructor con todos los parámetros lo voy a tener yo directamente, así que así funcionaría perfecto. Si no estáis cómodos con el concepto de record, pues hacéis una clase igual que en el otro caso, igual que hicimos en el empleado list DTO. Una vez que lo tenemos, volvemos aquí al controlador y entonces aquí diríamos que en el alta, en el empleado, no me envían un empleado, sino que me envían un empleado nuevo DTO. A la hora de añadir, aquí podríais tener la duda. Bueno, le mando el DTO a añadir y aquí volvemos otra vez a lo mismo. Los métodos de servicio deberíamos dejarlos tal cual son porque aquí estamos respondiendo a un controlador concreto para una API concreta y digamos que la lógica de negocio debería estar por encima de eso, ¿no? Entonces, como siempre, yo al añadir le voy a pasar un empleado completo, pero lo que voy a hacer antes es convertir ese DTO que me pasan en un empleado completo, por así decirlo. Entonces, lo que voy a necesitar ahora, antes de hacer el añadir, convertirlo. Haré empleado es igual a empleado y otra vez, pues con el convertidor, empleado DTO converter, pues necesitaré un método que sea algo como convert DTO nuevo to empleado, en el que le pasaré el empleado form este que me han añadido. Sigo sin hacer mucho caso a los errores y control de excepciones porque eso lo veremos también más adelante en otro vídeo. Y aquí directamente empleado guardado es igual al resultado de añadir este empleado que acabo de crear y aquí, y si el empleado guardado es distinto de nulo, que lo puedo guardar, devuelve el código 201. Entonces ya veis que poco me cambia, simplemente lo único que tengo que hacer es crear este método de aquí. Entonces volvemos a las utilidades y aquí creamos este nuevo método. Lo que me pasan es un empleado nuevo DTO. Podemos hacer igual que antes, sería un return, new, empleado, y ahora tenemos que ir cogiendo todos los atributos que necesita el empleado a partir del DTO. Entonces, el primero es el ID, nulo. El segundo es el nombre. Recordad que es un record, entonces aquí el nombre no es getNombre, sino simplemente nombre, el método nombre, ¿vale? Es una diferencia de los getters estándar de cómo los hace los records. Si hubierais empleado una clase, pues aquí sería simplemente getNombre. Como tenemos un record, pues ponemos nombre. El siguiente sería el salario. Ahora vendría en activo, y este es el que digo que le voy a poner true por defecto para todos, el género, y ahora vendría el departamento del cual yo solo tengo el ID. Y eso lo puedo tener fácilmente a partir del servicio de departamentos. Lo inyecto aquí y aquí simplemente hago un departamento service, obtener por ID, empleado nuevo departamento, DTO, departamento ID. Y aquí me he olvidado del email. Y con esto parece que quedaría listo. Guardamos, volvemos entonces al empleado controller, esto aquí ya está listo y debería funcionar. Vamos a probarlo, vamos a coger los datos de 1 para no tener que escribirlo desde cero. A la hora de hacer el post, en el body, vamos a lanzar lo que es el DTO. Entonces, decíamos que ya no hay ID, no hay en activo, porque se lo va a asignar el solo, y el departamento decíamos que le llamábamos departamento ID y le poníamos el valor 1. Así es entonces el DTO que se espera. Voy a ponerle otro nombre y enviamos. Vale, veis que es 201, lo ha creado con el ID que le toca, ha puesto el en activo a false, esto tenemos que ver qué ha pasado, y tampoco me obtiene el departamento. Aquí ha habido algún problema. Vamos a ver entonces qué es lo que ha ocurrido. Y sí, el problema está aquí en que empleado saved es el que tengo que mostrar porque es el que contiene los datos actualizados de la base de datos. Es simplemente este el error. Entonces, si lo volvemos a ejecutar, ya vemos que ahora sí en activo true y que me ha metido todos los datos del departamento, por lo que pues sigue funcionando correctamente. Entonces, básicamente, esta es la filosofía. Podríamos hacerlo también para el put mapping, repetir otra vez el mismo proceso y buscar algún otro DTO adicional. Vale, lo último que nos queda por mirar es esa utilidad que se llama Model Mapper, que nos va a ayudar en ese proceso de hacer DTOs a partir de objetos de dominio. Este paso de aquí
en el que yo tuve que ir a través del empleado obteniendo cada uno de los atributos que tenía el DTO y haciendo el constructor, pues esta operación de aquí nos la puede hacer Model Mapper. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para incorporar Model Mapper a nuestro proyecto? Esto lo hemos visto también en algún capítulo anterior. Vamos a hacer un resumen rápido. Básicamente, es una dependencia nueva en el POM XML. Como ya hemos visto en otros casos, pues tenemos que dar de alta un bin de tipo Model Mapper para luego poder utilizarlo, y eso se suele hacer al inicio del programa en un archivo de configuración. Entonces ya tenemos aquí una carpeta config. Vamos a crear una nueva clase que le podemos llamar Model Mapper config, pues que simplemente cree este bin. ¿Vale? La anotamos siempre con configuration para que se ejecute al principio, y con esto quedaría esta parte lista. Ya tenemos este bin que lo podemos inyectar cuando queramos. Nos quedaría solo entonces ahora en este método de aquí sustituir este proceso que hicimos manualmente por el Model Mapper. Lo vamos a poner entre comentarios. Y lo que haríamos sería un return igual, llamaríamos a este Model Mapper que lo tenemos que inyectar, ponerlo, lo inyectamos, Model Mapper, y aquí el método que se utiliza es muy sencillo, se llama map, y lo que le tenemos que pasar es el origen y la clase destino. Entonces, el origen va a ser el empleado. Este empleado que me están pasando es el que quiero convertir. Y ahora hay que decirles, vale, ¿y qué formato tiene el DTO que quieres? Lo que tenemos que decirles es la estructura de la clase destino del DTO. Y eso lo haríamos como empleado list DTO.class. ¿Qué va a hacer él entonces? Bueno, pues lo que va a hacer es realmente lo mismo que hemos hecho nosotros. Va a buscar qué atributos se llaman igual en empleado y en el DTO, y va a ir haciendo el mapeo de uno a otro, convirtiéndolos uno a uno. Entonces, aquí es donde es importante que en el DTO, en empleado list DTO, se llame departamento nombre. Si utilizamos camel case con esta forma, pues él va a ver que dentro de empleado hay un atributo que se llama departamento, y dentro de él este departamento tiene un nombre. Entonces, él es capaz de obtener el nombre del departamento. Si esto le doy pues, cualquier otro nombre, departamento nom, o pongo nombre departamento, no sigo esta estructura de nombre, pues Model Mapper no va a funcionar correctamente. ¿Vale? Entonces, si queréis Model Mapper, tenéis que tener cuidado con estos nombres de atributos anidados dentro del DTO. Si lo vais a hacer a mano, como hicimos nosotros, pues daría igual. ¿Vale? Pero por eso lo hicimos así. Entonces, ya veis realmente cómo funciona. No hace la funcionalidad inversa, que sería más complicado, pasar del DTO al empleado. Y lo último que ya que os quería comentar es que no funciona bien Model Mapper si lo utilizamos con records. Entonces, empleado list DTO debería ser una clase que de hecho es como le hicimos, pero no podría ser un record como hicimos en empleado nuevo DTO. Vamos a probar que funciona correctamente. Hacíamos un get de todos los empleados y funciona exactamente igual que antes. Bueno, y con esto todo, acabamos este tema de DTO. Veis que es un tema sencillito y que no aporta ningún concepto nuevo, simplemente es mover de unos objetos a otros, y sí que tenemos esta utilidad Model Mapper, que es opcional, no es algo imprescindible, que veis que, haciendo un resumen, tenemos que incorporar la dependencia, crear el bin en un archivo de tipo configuration, y luego donde nos haga falta, pues utilizarlo con el método map y pasándole el objeto origen y la descripción destino. En el siguiente vídeo vamos a ver el tema de excepciones, que es la parte que nos falta de APREST. Saludos.